Bueno, primero que nada hay que entender cómo funciona la erección. Ok. Cuando nosotros tenemos un problema de erección, tenemos dos situaciones principales, que pueden estar juntas o no. Una es cuando toda la maquinaria funciona. No funciona, o por ejemplo no llega sangre, o los nervios están alterados, o sea, la estructura nerviosa, o hay un problema con las venas o con la estructura del pene. Pero por otro lado tenemos el ambiente, el contexto, la parte anímica o nuestra condición psicológica, digamos. Entonces, puede haber en mayor o menor medida uno de estos dos factores y va a terminar alterando la erección. Tengo, no sé si te complico, si querés que puedo dibujar, tengo una pizarra, puedo compartir pantalla y si no, puedo traer una pizarrita y te hago un dibujo para que se entienda o lo charlamos, ¿qué te parece mejor? Como quieras, si quieres coger la pizarra y nos lo enseñas, Dale, como te venga mejor. dame un segundo porque esa no la contemplé y creo que va a resultar práctico. Ok. Genial. Entonces, vamos a usar mi clásica pizarrita que seguramente la han visto en algún otro video si me siguen en el canal. Y primero que nada tenemos que entender que nosotros tenemos el pene, ¿sí? Vos avísame si se ve bien. Bueno, Sí. lo vas a ver. Tenemos el pene. Primero que nada tenemos estímulos, en primer lugar. Esos estímulos pueden ser, por ejemplo, ver una película pornográfica o ver a la persona que te gusta en lencería. También tenemos estímulos táctiles, ¿sí? Esto es una manito. Es decir, que te toquen los genitales, tener un roce, un baile, etc. Después tenemos otra cosa que es sumamente importante, que es nuestro cerebro, nuestra mente. Nuestra mente, por ejemplo, yo puedo estar imaginando una fantasía o recordando una situación erótica que viví y eso va a generar un estímulo. Cualquiera sea el estímulo, o sea, son infinitas la lista, y después vamos a volver cuando hablemos un poco de pornografía. Cualquiera sea el estímulo, va a provocar una reacción en los nervios de la pelvis que van hacia el pene. ¿Sí? Esos nervios Ok. son obviamente estructuras que llevan impulsos eléctricos y al final de esos nervios se van a liberar sustancias. Esas sustancias que se liberan provocan un aumento en la entrada de sangre a nivel del pene. Es decir, el pene es un órgano que no tiene un hueso, sino que tiene un montón de vasos sanguíneos. De hecho, la gran mayoría es tejido que va a soportar esa sangre. Y cuando los nervios se activan, ingresa más sangre. ¿Qué es lo que sucede cuando ingresa más sangre? Obviamente, el tamaño del pene va a empezar a crecer tanto en longitud como en grosor como en rigidez. Entonces vamos a tener un pene más grande, más rígido. La misma estructura del pene tiene algo muy interesante y es un mecanismo valvular que cuando aumenta de tamaño hace que también se cierren las venas que salen, por lo que la cantidad de sangre que ingresa al pene va a ser un poquito mayor que la cantidad que sale. Entonces, en ese balance es mayor la cantidad de sangre que queda que la que está saliendo. Y es así que se produce la erección. Ahora, un dato muy importante, dos datos muy importantes. Una, que esto es un fenómeno dinámico, o sea, no hay un hueso. Es decir, que va a estar entrando y saliendo sangre y en ese juego de entrada y salida, el resultado final va a ser la rigidez que va a tener el miembro. Pero por otro lado, todo esto está comandado, ¿sí? Está todo comandado por un ambiente, nuestra situación, cómo estamos. Ejemplo, si yo estoy cansado y nuestro cuerpo va a querer dormir más que tener relaciones. Si yo tengo un problema con mi pareja, lo mismo. Ahora, si yo estoy muy ansioso, porque como decía al principio, justo salí con esa persona que es la persona que más me gusta, que siempre quiero estar con esa persona, y me pongo esa exigencia, bueno, esa exigencia nos va a jugar en contra, entonces no va a permitir que todo el mecanismo funcione. Entonces, con este dibujo en la cabeza, uno puede más o menos entender de que hay problemas que van a afectar toda la parte mecánica, como te decía al principio, y problemas que pueden venir más desde el lado anímico, emocional, psicológico. Y esto tiene un porqué. ¿Sí? No sé si por hasta acá tenés alguna pregunta, si no te explico el porqué de esto. No, yo creo que se ha entendido más o menos bien. El hecho de que la parte anímica o emocional y situacional nos regule la erección tiene una cuestión evolutiva incluso. Acá voy a decir algo que no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando y es, yo te pregunto, imagínate que en este momento yo veo que tenés una ventana cerca, aparece de repente, tiran una piedra, rompe la ventana y entra un agresor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a saltar? ¿Te va a dar taquicardia? ¿Se te van a parar todos los pelos, los vellos del cuerpo?
temblor y vas a querer o salir corriendo o vas a querer pegarle. O sea, pero quieto no te vas a quedar. Esto tiene un porqué y es una respuesta evolutiva del sistema nervioso, en la cual se activa el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de las respuestas de escape y de huida. ¿Sí? Tanto un agresor, si te ladra un perro, o hace miles de años si de repente te aparecía un tigre cuando estabas cazando en la selva. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy, vos imaginate esta misma situación, vos estás teniendo relaciones y aparece un agresor y no vas a dejar de tener relaciones y vas a escapar o defenderte. Lo mismo sucede en el día a día. Lo que pasa es que hay que entender de que hay muchas situaciones que no necesariamente tiene que haber un tigre, un perro o un agresor para que se active este sistema, sino las mismas exigencias que nosotros nos ponemos. Por ejemplo, esto, tengo que quedar bien porque es la persona más linda que conozco. Tengo que quedar bien porque justo es amiga del grupo de amigos y no quiero que se burlen. Tengo que cumplir las exigencias que yo vi en un video pornográfico, durar 40 minutos, tener el pene. Todas esas exigencias en nuestra cabeza actúan de la misma forma que un perro, un tigre o un ladrón, y van a desencadenar estas respuestas y provocan una pérdida de erección. De la misma forma, si uno está muy pendiente y muy atento a la erección y no está pendiente a disfrutar del acto, de un encuentro, lo que hacemos es generar muchas exigencias, estar desconectados, generar más ansiedad y estrés y por consiguiente perder la erección. Entonces, volviendo por ahí un poco a lo que era la pregunta inicial, ¿por qué se pierde la erección? Como te digo, o problemas en toda la maquinaria, venas, arterias, nervios, estructura del pene, o algún problema en la parte emocional, anímica o del entorno. O también, como puede suceder, ambas. Y es por eso que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, no necesariamente a una persona de 80 años que fuma, que es diabético. Obviamente, la causa de esa persona, de los problemas de esa persona, va a ser muy distinta al chico joven de 20 años que perdió la erección una noche con la chica que le gusta. No sé si más o menos se entendió cómo funciona todo el proceso. Sí, bueno, yo por mi parte he entendido que puede ser o más psicológico o más físico, digamos. Luego me gustaría entrar en ese tipo de entrenamientos o ejercicios que podemos hacer, porque sí que es cierto que me he estado buscando sobre este tema, intentando pues sacar más información por las redes sociales, y hay gente que te promete entrenamientos y ejercicios, y bueno, tú luego nos dices si funcionan, cuáles son, repeticiones, luego hablaremos de eso, pero hablando aún del aspecto psicológico, ¿cómo podemos prepararnos para esto? ¿Qué podemos hacer? Es una muy buena pregunta y me encantaría tener una respuesta o decirte, mira, toma esto y está todo bien. Hay que ir un poco más a la raíz. Primero que nada, entender de que cuando uno va a estar con una persona no es ninguna competencia, no es para quedar bien, no hay que lograr alguna meta personal, sino que ni tampoco hay que buscar que la otra persona tenga placer. Esto es un concepto importante. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en que la otra persona disfrute y me olvido de disfrutar yo, es probable que tenga más exigencia y estrés que disfrute. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero y principal, tratar de dialogar con nuestras parejas, ¿sí? O sea, que tenga una pareja estable o no. Tratar de charlar sobre las expectativas, tratar de conectar. Hay gente que se le da mucho más fácil el hecho de quizás ir a la cama sin mucho diálogo previo, y hay gente que necesita verse mucho tiempo. Y es interesante porque cada persona tiene sus tiempos y es importante respetarlos, porque de lo contrario uno no va a lograr conectar. Claro. Quitarnos estas exigencias. Algo que yo siempre recomiendo es, sobre todo cuando yo veo, sobre todo por las redes, me contactan muchas veces chicos jóvenes y yo les digo lo mismo. Mirá, olvídate de pensar o mentalizarte en el momento que vas a ir a penetrar en la cama. Si no, justo salís con esa persona, bueno, disfrutá de la salida, tomá algo, comé, charlá. Si no vas a la cama no pasa nada. Y que el ir a la cama y penetrar sea como algo secundario. Entonces quítate esa exigencia y preocupate por disfrutar vos. Claro. Eso sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones más de la parte emocional, psicógena, ¿sí? A lo cual también yo siempre agrego hacer actividad física si uno lo hace, porque eso ayuda a bajar los niveles de ansiedad y a estar mejor con uno mismo, mejora la autoestima y demás. Ahora, también hay que tener en cuenta, como dije al principio, tenemos otras causas que son sumamente frecuentes y que tienen algo que ocultan algunas situaciones graves incluso, y son más las causas orgánicas de disfunción eréctil,
como decía, por ejemplo, gente diabética, gente de más de 50 años que no se cuida, que no hace actividad física, que fuma. Se dice también que el vapeo también podría influir. Gente que tiene malos niveles de grasas en sangre, de colesterol, hipertrigliceridemia, etc. Hablaremos de estos hábitos. Hipertensión. ¿Cómo, perdón? Hablaremos de estos hábitos. Exactamente. Entonces, cuando una persona presenta alguna de estas situaciones y viene perdiendo la erección a menudo, no hay que pensar solamente en que es una falta de desconexión con la pareja, una exigencia o algo psicológico, sino hay que tener mucho cuidado y buscar alguna causa oculta. O sea, ¿a qué me refiero? Tratar de mejorar la condición de salud de esa persona, porque puede haber algún daño en alguna estructura del pene, principalmente en los vasos sanguíneos. Y hay que tener en cuenta que los vasos sanguíneos del pene son mucho más chiquititos incluso que los del corazón, o son similares, digamos, por lo que si hay un problema de erección por defecto en la llegada de la sangre al pene, mucho cuidado porque eso puede traer aparejado un riesgo oculto de infarto o de ACV o alguna otra alteración vascular. Por lo tanto, no es solamente buscar una solución mágica rápida, sino ver qué hay de fondo y tratar de mejorar la salud de ese varón.